Yo me llamo Antonia, por si acaso no lo escucharon, y hoy día les voy a hablar sobre los eclipses de sol. ¿Ya? ¿Qué es lo que son? ¿Para qué se pueden usar los eclipses de sol? ¿Por qué se producen? ¿Cada cuánto tiempo? Y también las formas en que nosotros podemos observar los eclipses de sol, porque a veces pueden ser peligrosos. Entonces, vamos a partir primero hablando sobre el sol, porque ¿no es cierto? Estamos hablando de los eclipses de sol y el sol es una parte importante de esto. Entonces, lo primero que les quería contar es que, ¿qué es el Sol? ¿Qué es lo que es? ¿No es cierto? El Sol es la estrella que nosotros tenemos más cercana a la Tierra, ¿ya? Eh, Esto es súper importante para nosotros los astrónomos, porque las estrellas están muy, muy lejos y nos cuesta muchísimo estudiarlo. Entonces el Sol es casi como una bendición que nosotros tenemos para poder entender cómo funcionan las estrellas, ¿ya? Y además el Sol está hecho de un gas muy caliente llamado plasma. La gente a veces piensa que el Sol está hecho de fuego, pero en verdad eso no es tan así. El Sol está hecho de un gas muy caliente que se llama plasma y como está muy caliente, brilla, ¿ya? Por eso el Sol está brillando. Y existen ciertos movimientos que ocurren en relación a la Tierra y el Sol, ¿no es cierto? De partida la Tierra gira sobre sí misma, ¿no es cierto? Entonces, cuando la Tierra gira sobre sí misma, existe una cara de la Tierra, un lado de la Tierra que le está dando la luz del Sol y al otro lado no le llega la luz del Sol, está oscuro, ¿ya? Entonces, cuando la Tierra gira sobre sí misma, se producen el día y la noche, ¿ya? Por eso es importante este movimiento de que la Tierra gire sobre sí misma. Y además existe otro movimiento que es que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿ya? Y cuando la Tierra gira alrededor del Sol, se produce otro fenómeno que son las estaciones. Entonces existen dos movimientos de la Tierra en torno al Sol, ¿no es cierto? Que la Tierra gira sobre sí misma y además que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿ya? Esto es súper importante para poder entender por qué se producen los eclipses. Pero además de este otro movimiento, también existe otra cosa que es clave para que puedan ocurrir los eclipses. Y esta cosa es la existencia de la Luna, ¿ya? La Luna es el único satélite natural que tiene la Tierra, ¿ya? Hay otros planetas, como por ejemplo Marte, que tiene dos satélites naturales, y existen otros planetas que no tienen ninguno, como por ejemplo Venus, y nosotros tenemos uno, que es la Luna. Entonces, ¿qué pasa con la Luna? La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está 400 veces más cerca. Entonces, por una cosa que fue como una coincidencia que pasó aquí en la Tierra, la Luna y el Sol se ven del mismo tamaño en el cielo. ¿Ya? Si ustedes tomaran una regla y midieran así cuánto mide el Sol o cuánto mide la Luna, se darían cuenta que miden lo mismo, ¿ya? Esto es una coincidencia. Esto no tiene por qué pasar, pero pasó, ¿ya? Pasó aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la Luna es del mismo tamaño que, el, que el Sol, aparentemente, en el cielo, si la Luna se pusiera al frente del Sol, lo podría tapar completamente, ¿ya? Eso es lo interesante, esa es la gracia que tiene esto de la Luna, ¿ya? Entonces, además de los movimientos que nosotros habíamos aprendido que tienen la Tierra y el Sol, también la Luna tiene sus propios movimientos. De hecho, la Luna está girando alrededor de la Tierra. Y cuando se produce este giro alrededor de la Tierra, lo que se producen son las fases de la Luna, ¿no es cierto? Que hay algunos días que la Luna está llena o que la Luna está nueva. Y eso pasa porque la Luna está girando alrededor de la Tierra, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí tres movimientos. Tenemos que la Tierra está girando sobre sí misma, la Tierra está girando alrededor del Sol y además la Luna está girando alrededor de la Tierra, como se puede ver aquí en esta animación. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que se produzca algo que se llaman las conjunciones.
que es cuando estos tres objetos, estos tres cuerpos, que son la Luna, la Tierra y el Sol, se alinean, ¿ya? Y cuando se producen estas conjunciones, se producen los eclipses, ¿ya? Por eso se producen los eclipses. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los eclipses propiamente tales. Entonces, lo primero, ¿qué es un eclipse? Como les dije, los eclipses se producen cuando hay alguna conjunción con estos tres cuerpos, ¿no es cierto? Existen dos tipos de eclipses que se dan aquí en la Tierra, que pueden ser los eclipses de luna, que se producen cuando la conjunción se da en este orden. Primero está el Sol, después la Tierra y atrás la Luna, ¿ya? Entonces lo que pasa es que la Tierra le tapa toda la luz del Sol a la Luna, entonces la Luna, como no tiene luz propia, parece como si desapareciera, ¿ya? En eso consisten los eclipses de Luna. Y además están los eclipses de Sol, que son el tema central de esta charla, en los que la Luna cubre la luz del Sol aparentemente para nosotros en la Tierra, ¿ya? Pasa que se alinean de esta forma, está primero el Sol, después la Luna y después la Tierra, y a nosotros nos da la impresión de que la Luna cubre completamente al Sol, ¿ya? A nosotros nos da esa impresión. Pero un detalle importante es que la sombra de la Luna es muy pequeña comparada con el resto de la Tierra, ¿ya? Entonces, cuando hay un eclipse de Sol, no se puede ver en todos lados, ¿ya? Se ve en un lugar muy específico, porque la sombra de la Luna es pequeñita comparada con la Tierra. Entonces, eso es a grandes rasgos por qué se producen los eclipses de Sol o los eclipses de Luna, ¿ya? Es porque estos tres cuerpos que nosotros conocemos muy bien, que son el Sol, la Tierra y la Luna, se alinean, ¿ya? Por eso se produce. Entonces aquí hay una imagen que muestra con un poco más detalle los eclipses solares, ¿no es cierto? Ahí se ve que está el Sol primero, después la Luna y después la Tierra. Entonces, la Luna en cierta forma le hace sombra a la Tierra y a nosotros nos da la impresión de que el Sol queda tapado, ¿ya? Porque, como les decía antes, por una coincidencia que nosotros tuvimos aquí en la Tierra, la Luna y el Sol se ven del mismo tamaño, ¿ya? Pero eso es una coincidencia, eso no tiene por qué pasar. Nosotros tuvimos mucha suerte, muchísima suerte de que nos tocó esto, ¿ya? Eso. Entonces ahora les voy a mostrar aquí esta imagen de cómo se ven los eclipses. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad para el 2, fue el 2 de julio, ya no me acuerdo, el año pasado, cuando ocurrió el último eclipse, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero les cuento, si es que no lo pudieron ver, que los eclipses se ven más o menos así, ¿ya? Se ve como un círculo negro al frente de donde debería estar el Sol, que es la Luna, y se ve como la parte más externa del Sol, que se llama la corona, ¿ya? Esa es como el poquito de luz que se ve, es la parte más externa del Sol, ¿ya? Y de hecho vamos a hablar un poquito más sobre esta corona. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cada cuánto ocurre un eclipse? Los eclipses son eventos raros, son bastante raros, o sea, nosotros estamos teniendo mucha suerte de que en nuestro país ocurran 2 eclipses en tan poquito tiempo, ¿no es cierto? Es algo extraño, no es algo que pase seguido, ¿ya? Y además, cuando ocurren los eclipses, se pueden ver solamente desde algunos lugares, ¿ya? No se pueden ver en todas partes. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro esta imagen en que se puede ver el camino de los eclipses, ¿ya? Como los lugares donde se puede ver un eclipse. Entonces, cada línea representa el camino que hizo un eclipse.
los lugares donde se pudo ver el eclipse. Y si se fijan, son unas líneas bien delgadas, ¿no es cierto? Como son bien delgadas, nos podemos dar cuenta que en verdad los eclipses son eventos raros, ¿no es cierto? No los podemos ver siempre. Imagínense que el eclipse del año pasado fue acá en La Serena, en la cuarta región, pero nosotros acá en Santiago no pudimos verlo. Para que se hagan una idea de que es muy pequeño el espacio en el que de verdad se puede ver un eclipse, ¿ya? Entonces, cuando ocurren, se pueden ver en solamente algunos lugares y durante muchos años fueron muy difíciles de predecir, justamente por eso, porque las personas en general no tenían la movilidad que nosotros tenemos ahora, ni tampoco existían las telecomunicaciones como existen ahora. Entonces, cuando ocurría un eclipse, era muy posible que la gente que vivía en algún pueblo relativamente cercano ni siquiera se enterara, ¿ya? Por eso, durante muchos años, los eclipses siempre fueron muy difíciles de predecir, ¿ya? Disculpen. Les hice un pequeño spoiler. Pero, de todas maneras, tanto los griegos como los chinos lograron crear métodos para poder predecir eclipses. Actualmente, lo que nosotros hacemos es que tomamos en cuenta el movimiento del Sol, el movimiento de la Tierra, el movimiento de la Luna, lo ponemos todo eso en un computador y el computador nos dice exactamente la fecha y la hora a la que van a ser los próximos eclipses y cuánto van a durar también, ¿ya? Así es como lo hacemos actualmente, pero en el pasado era dificilísimo, de verdad que era muy, muy difícil. Entonces, por eso es un tremendo logro que haya habido personas en el pasado que hayan logrado poder predecir los eclipses, ¿ya? Pero lo hicieron, hubo gente que lo hizo. Entonces, como les dije, en este momento nosotros ya sabemos cómo predecir los eclipses, entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo viene el próximo eclipse? ¿No es cierto? El próximo eclipse va a ser el 14 de diciembre del 2020, como les contaba David. Y va a ser en la región de la Araucanía, más o menos. Acá aparece un mapita, creo que no se ve muy bien en la transmisión, pero ustedes pueden buscar en qué parte se va a poder ver el eclipse para ver si es que lo van a poder ver desde sus casas o a lo mejor si quieren viajar, no sabemos. Bueno, si por alguna razón no pueden viajar a verlo, van a haber otros eclipses también en el futuro. Va a haber uno el 4 de diciembre del 2021, que va a ser en la Antártida. Y va a haber otro el 5 de diciembre del 2048 en la región de Aysén, más o menos. Sí, más o menos por allá por Aysén, ¿ya? Y si ustedes son como yo y viven en Santiago y por alguna razón no quieren viajar, les da latita viajar o no les gusta o qué sé yo, en Santiago también va a haber un eclipse el 12 de agosto del 2064, por si quieren esperar a ese momento para poder verlo, ¿ya? Igual había gente que era de fuera de Chile que estaba viendo la charla. Existe una página, no recuerdo el nombre ahora, pero si buscan próximos eclipses solares en su región, van a poder encontrarlo, ¿ya? Aquí yo lo único que hice fue buscar como próximos eclipses solares en Chile y me aparecieron todos estos, ¿ya? Para que ustedes también puedan buscarlos. En verdad no esperaba que viniera gente del extranjero a verme. Muchas gracias por eso también. Entonces, ¿para qué sirven los eclipses? Porque nosotros ya nos dimos cuenta de que los eclipses son eventos espectaculares, son unas cosas increíbles, muy, muy sorprendentes. ¿Pero tienen alguna utilidad para nosotros los científicos? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, aquí hay una imagen de un eclipse que fue el 2017 en Estados Unidos, en el que se puede ver muy claramente la corona del Sol. Pasa que cuando ocurre un eclipse, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir al eclipse del año pasado, pero cuando ocurre un eclipse se hace de noche.
¿ya? Da la impresión de que estuviera siendo de noche, porque el Sol queda completamente cubierto por la Luna. Entonces, cuando ocurre un eclipse, nosotros podemos ver cosas durante el día que normalmente no podríamos ver. Por ejemplo, aquí en esta imagen, si ustedes se fijan, se ven las estrellas, además de la corona del Sol. Incluso, si se fijan acá en el ladito derecho, se ve un puntito rojo, y el puntito rojo es Marte. Para que se hagan una idea de las cosas que nosotros podemos ver gracias a los eclipses. Entonces, en particular, algo muy interesante es que nosotros podemos estudiar la corona del Sol, ¿ya? El Sol es muy luminoso. Es tan luminoso que su propia luz nos tapa su corona, ¿ya? Que es la parte más externa del Sol. Entonces, durante los eclipses es el único momento en que nosotros podemos estudiar la corona del Sol. Y como les había contado yo antes, nosotros los astrónomos, a diferencia de otros científicos, no podemos tener nuestros objetos de estudio en un laboratorio. Nosotros no podemos traernos unas estrellas para acá, para la Tierra, eso simplemente no se puede. Ni tampoco podemos ir a las estrellas, porque están muy lejos. Entonces, estudiar el Sol es la forma que nosotros tenemos más cercana de poder estudiar las estrellas directamente, ¿ya? Por eso es tan importante estudiar el Sol, y en particular durante los eclipses se puede estudiar su corona, que eso es algo que normalmente no se puede hacer. Entonces, esa es la gran utilidad que tienen los eclipses para la observación astronómica, ¿ya? Por eso son súper, súper importantes. No solamente son bonitos, espectaculares y todo eso, sino que además son súper útiles para la astronomía misma. Entonces ahora les voy a explicar un poco que los eclipses son peligrosos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de observar un eclipse. El Sol, como les dije, es muy luminoso. Y la luz del Sol en cualquier momento nos puede quemar los ojos, pero durante un eclipse es más probable que eso pase, ¿ya? La razón de eso es porque durante un eclipse nos llega menos luz del Sol y nuestra pupila se dilata, ¿ya? Para poder compensar el que nos falte esa luz. Entonces, como nuestra pupila se dilata, si miramos al Sol durante un eclipse, nos terminaría llegando más luz y es más probable que se nos quemen los ojos, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado. En verdad, esto no es broma. A veces la gente se lo toma como a chiste, así como, oh, voy a mirar el Sol, pero en verdad hay que tener mucho cuidado al momento de mirar el Sol, siempre. Nunca hay que mirar el Sol, nunca. Pero durante un eclipse, sobre todo, es aún más peligroso. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo primero es que no hay que mirar directamente el eclipse nunca, ni tampoco hay que usar instrumentos ópticos para observarlo a menos que tengan un filtro. A eso me refiero a que no usen un telescopio o binoculares, a menos que tengan un filtro. Si tienen un filtro, entonces ahí sí lo pueden hacer. Otra cosa que tampoco deberían hacer es usar lentes de sol para poder observar el eclipse. Una cosa que hacía alguna gente durante el eclipse era que se ponían varios lentes de sol uno encima de los otros, pero no funciona, ya se van a quemar los ojos igual. Había otra gente que usaba radiografía o vidrio ahumado para poder observar el eclipse, pero eso tampoco funciona, ya existe una probabilidad muy alta de que se quemen los ojos si es que lo hacen. Y por último, tampoco intenten tomarle fotos con sus cámaras o teléfonos porque se les va a quemar el lente, ¿ya? En verdad, no es peligroso en el sentido de que no van a morir, pero igual yo creo que ustedes no quieren que se les queme la cámara del teléfono, ¿no es cierto? Entonces tengan cuidado igual al momento de tomarles fotos al eclipse. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Lo que sí se puede usar es usar lentes para eclipse. Sí se puede usar lentes para eclipse, esperen un poco, me atoré.
Ya. Eh, los lentes para eclipses se pueden comprar por internet y en otros lugares, pero igual se entiende que los lentes para eclipses pueden ser un poco caros, así que hay otras posibilidades de cosas que se pueden hacer para poder observar. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es proyectar el eclipse en una caja. Ya, aquí les voy a mostrar una imagen para que puedan entender un poco cómo se hace. Lo que tienen que hacer es tomar una caja, mientras más larga sea mejor, hacerle un hoyito muy, muy chiquitito y intentar apuntar al sol con ese hoyito, y lo que va a pasar es que en el otro extremo de la caja se va a proyectar el sol. Ya van a poder ver el sol indirectamente a través de esta caja. Y esta es una manera bastante simple en que nosotros podemos observar los eclipses, e incluso el sol mismo lo podemos observar en cualquier momento, ¿ya? Por si acaso no tienen forma de conseguirse lentes para eclipses, esta es una manera en que se puede observar. Y ya, si el eclipse los pilló desprevenidos, así un día despertaron y dijeron, oh no, hay un eclipse, ¿qué puedo hacer? Otra forma en la que se puede observar el eclipse, que esto ya es como lo último, así como así el último recurso, es pararse debajo de un árbol. ¿Ya? Esta es una imagen que se tomó de un eclipse en Estados Unidos en 2017. Y lo que pasa es que la luz pasa a través de las hojas de los árboles y se proyecta, igual que en la caja, se proyecta la luz del sol y se forman estos como mini eclipsitos aquí en la parte de abajo del árbol, ¿ya? Pero esa es como un último recurso, así si el eclipse los pilló desprevenidos, así es como lo pueden observar, ¿ya? Entonces, bueno, eso era todo lo que les tenía que decir sobre los eclipses. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado y ahora voy a responder sus preguntas. David, eh, espero que les haya gustado harto esta charla. Ahora se viene el eclipse del 14 de diciembre. Va a ser también un evento súper espectacular. Ojalá ustedes puedan tener la oportunidad de verlo. Me preguntan, ¿qué pasa si el sol se mueve unos 10 centímetros? Ya. Sí. Para que ustedes se hagan una idea, el sol está súper lejos, ya está extremadamente lejos. Pero además, la órbita de la Tierra no es circular, entonces a veces la Tierra está un poquito más lejos y un poquito más cerca. Entonces, si el sol se moviera 10 centímetros más lejos o 10 centímetros más cerca, en verdad no nos daríamos cuenta, ¿ya? Porque en verdad el sol está muy lejos, extremadamente lejos, tanto que 10 centímetros no le hacen nada. Y además, la Tierra a veces se acerca también un poco más al sol, o se aleja también. Entonces, en verdad no pasaría nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Me imagino sí, ahora justamente, ¿sí? Antonia, y te iba a pedir a la gente que por favor envíe sus preguntas, ¿ya? Nosotros nos vamos a tomar unos segundos para irlas agarrando todas, porque llegan tantas simultáneas que a veces no las podemos copiar y ponértelas en el WhatsApp. Entonces yo voy a bajar de nuevo de la pantalla y te las voy a empezar a pegar para que tú las empieces a responder. Pero gracias, hay muchos mensajes de felicidad, hay muchos niños contentos, con las imágenes sobre todo. Ya, me bajo y te sigo mandando preguntas de los niños. Ya, chau. Maravilloso. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Esto lo preparamos con muchísimo cariño. Me encanta que la recepción positiva que estamos teniendo. ¿Cuál es el verdadero color del sol? Bueno, el sol emite luz en muchos colores, pero nosotros lo vemos amarillo porque el amarillo es el color que domina, ¿ya? Emite
luz en varios colores, pero el amarillo es el que domina, ¿ya? Por eso nosotros lo vemos como de color amarillo, ¿ya? Pero emite luz de varios colores. ¿Qué más? Jorge Eduardo Andaúr Rodríguez pregunta, ¿ocurren eclipses en otros planetas? Sí, sí, ocurren eclipses en otros planetas. De hecho, por ejemplo, el otro día con un amigo estábamos viendo unas fotos que él había tomado de Júpiter y en las fotos que tomó se veía que en Júpiter estaba ocurriendo un eclipse en ese mismo momento, ¿ya? Pero de todas maneras, en otros planetas, como por ejemplo en Marte, sus lunas son muy pequeñas, entonces no alcanzan a tapar completamente el Sol. Entonces los eclipses que se producen no son exactamente iguales a los nuestros, ¿ya? Entonces nosotros en ese sentido somos súper privilegiados. Tenemos la suerte de que justo la luna y el sol son del mismo tamaño aparentemente acá en la Tierra, ¿ya? O sea, no son del mismo tamaño, sino que los vemos del mismo tamaño, ¿ya? Entonces, por eso se pueden producir los eclipses de la forma en que nosotros los vemos. ¿Qué más? Pamela Francisca Bravo González pregunta, ¿el sol tiene movimiento propio? Sí, tiene movimiento propio, ¿ya? Igual eso es meterse en un tema un poco más complejo, porque en verdad el Sol, así como la Tierra está girando alrededor del Sol, el Sol también está girando, no está girando en torno a la Tierra, sino que está girando en torno a otro punto que se llama el centro de masa. Eso ya igual es meterse en temas más complejos. Y además el Sol está girando sobre sí mismo, ¿ya? Entonces sí, el Sol tiene movimiento propio. Ah, y además está girando en torno al centro de la galaxia. Sí, sí, el Sol tiene muchos movimientos. Están llegando muchas preguntas. Mauricio Lea dice, ¿sirve para ver un eclipse el vidrio que se usa al soldar? Maximiliano, 13 años, vive en Peñalolén. Maximiliano, sí, sirve. Tiene que ser, si no me equivoco, 14, puede ser, pero sí, sirve. Pero no puede ser cualquiera, tiene que ser de una graduación alta. ¿Qué más? Ay, están llegando muchas. Claudia Caballa Ortega dice, soy Martina Ferrari de la Escuela Italiana de Santiago, tengo 11 años, y dice, los eclipses se pueden ver desde otros planetas. Sí, como les contaba, el otro día con un amigo estábamos viendo unas fotos que él mismo había tomado de Júpiter y se podía ver perfectamente que en Júpiter estaba pasando un eclipse. Así que sí, desde otros planetas se podría ver un eclipse, de todas maneras. ¿Qué más? Nancy Barco Fernández pregunta, mi hija Magdalena pregunta por qué la luz del sol nos quema los ojos. Pasa que la luz es muy energética, ya tiene una cierta energía. Y como tiene una cierta energía, esa energía a veces genera calor y ese calor es el que nos puede quemar los ojos, ¿ya? Es por eso, es porque la luz del sol es muy, muy energética. De hecho, hay una parte de la luz del sol que nosotros no podemos ver que se llama la luz ultravioleta, que esa es muy, muy energética y esa sí que nos puede hacer mucho, mucho daño, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque además de que nos hace daño, es invisible para nosotros, no la podemos ver. Entonces por eso hay que tener cuidado. Caterina Arancilla Palma pregunta, ¿por qué se le dice corona a lo que se ve alrededor de la luna de un eclipse? Se llama corona justamente porque parece una corona alrededor del sol. Esperen, vamos a devolvernos un poquito. Claro, ahí está. Es porque se ve como si el sol estuviera coronado, como si tuviera una corona, como algunos pueblos antiguos decían que el sol era el rey. Justamente esta es una de las razones. Parece que tuviera una corona. ¿Cómo se llamaba el gas del sol? El sol está compuesto principalmente de hidrógeno y un poco de helio y otros metales, pero principalmente de hidrógeno. Ah, y además este gas, como está muy caliente, le decimos plasma, ¿ya? Eso lo había preguntado Viviana Avilés Astroza. Claudia Cárcamo dice, ¿todos los lentes para eclipses son iguales o se debe fijar en algo específico? Sí,
hay una cierta certificación que tienen que tener, que no me acuerdo exactamente cuál era, pero se tienen que fijar que la tengan, ¿ya? Por favor, búsquenlo, porque no, alguien perfectamente podría llegar y pegar así como un papel celofán en unos lentes y decir, estos son lentes para eclipse, y en verdad se necesita que sean de un cierto material que pueda filtrar bien la luz solar, ¿ya? Así que tengan cuidado cuando compren los lentes para eclipses, tienen que venir con una certificación. ¿Se pueden usar los mismos lentes para 2 eclipses? Lo pregunta Matías Pisilazo. Y los lentes para eclipses se vencen después de, si no me equivoco, 3 años. Entonces, si ustedes se compraron los lentes para eclipse, por ejemplo, el año pasado, perfectamente podrían usarlo para este otro eclipse. Pero igual hay que tener cuidado, porque vencen. Se tienen que fijar cuál es su fecha de vencimiento. Sori BL dice, hola, soy Mateo de Calama y resulta que el año pasado vi el eclipse con mi mamá, pero a la noche resulta que de noche la luna estaba roja. ¿A qué se debe? Ya, cuando la luna está roja tiene que ver con la posición en que está la luna con respecto a la Tierra, ¿ya? No sé cómo explicar esto sin hacer un monito, pero básicamente pasa que la atmósfera de la Tierra puede, ¿cómo se llama esto? Curvar un poco la luz, o más que curvarla, hacer que se desvíe un poco, y cada uno de los colores se desvía de una forma diferente, ¿ya? Entonces, por eso, por ejemplo, los atardeceres, cuando el sol está bien bajito, se ven rojos. Es porque la atmósfera de la Tierra puede hacer que la luz del sol curvar no es la palabra, pero ustedes están viendo mi gesto técnico, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando la luna se ve roja tiene que ver con que parte de la luz que está reflejando desde el sol está pasando a través de la atmósfera, ¿ya? Por eso. ¿Qué más? Javi Pino. ¿Qué pasaría si la Tierra se parara justo en un eclipse de Sebastián de 8 años? Si la Tierra se parara, moriríamos todos, básicamente. Pasa que la Tierra está girando, ¿no es cierto? Pero además todas las cosas que están en la Tierra, como nosotros, la atmósfera, nuestras casas, todas esas cosas también están girando a la misma velocidad que la Tierra. Entonces, si la Tierra parara de girar, nosotros seguiríamos girando y giraríamos muy rápido, porque la Tierra está girando muy rápido. Entonces, básicamente, si la Tierra dejara de girar súbitamente, saldríamos disparados y moriríamos. ¿Qué más? ¿Cada cuánto se producen los eclipses? Ya, esa es una súper buena pregunta. Pasa que por cosas de cómo funciona la Tierra y la Luna y el Sol, cada más o menos 6 meses se produce algo que se llama la temporada de eclipses. ¿Ya? Cuando ocurra la temporada de eclipses, es cuando se dan las condiciones ideales para que exista un eclipse, ¿ya? Y pueden ser eclipses de luna o de sol, ¿ya? Entonces, más o menos cada 6 meses tenemos esta temporada de eclipses en que pueden haber entre 0 y 2 eclipses de sol, ¿ya? O 0 y 2 eclipses de luna, ¿ya? Pero esta temporada de eclipses ocurre cada 6 meses, más o menos. Entonces puede pasar que en una misma temporada de eclipses haya 2 eclipses. La temporada de eclipses dura más o menos un mes. Puede pasar que durante una temporada de eclipses haya 2 eclipses y por lo tanto habría un eclipse como uno y al mes siguiente otro, pero también puede pasar que puede pasar un año sin que hayan eclipses, ¿ya? Eso también es posible. La cosa es que los eclipses, cuando ocurren, se ven en lugares muy acotados, muy pequeños, ¿ya? Entonces,
cuando ocurre un eclipse, nosotros en general ni siquiera nos enteramos, ¿ya? O sabemos que ocurren porque lo vemos en las noticias y todo eso, pero no nos pasa como por ejemplo ahora que hubo un eclipse el año pasado y este año va a haber otro. Ya eso es un evento extraño, ya a pesar de que los eclipses ocurren cada más o menos 6 meses. Una pregunta, ¿los perros y gatos se portan como locos cuando miran el eclipse? Depende. Por lo menos mis gatos no les importó nada, pero igual he escuchado historias de mascotas que se ponen un poco nerviosas cuando ocurren los eclipses, pero por lo menos a mis gatos no les importó. Lo ignoraron completamente. Lorena Moya Catalán dice, ¿por qué durante los eclipses sentimos una sensación como de cámara lenta? Puede tener que ver como con la sensación de que están viviendo como un momento único, increíble, irrepetible, que nos deja con una sensación de que, wow, qué impresionante lo que estamos viviendo. Entonces, por eso puede ser como un efecto psicológico de por qué nos da la impresión de que estamos viviendo en cámara lenta. Otra pregunta. Joana Honores Orrego, mi hija Fernanda de 7 años, Calama, pregunta, ¿por qué el Sol no es sólido? ¿Es de lava? No, el Sol es un gas muy caliente que se llama plasma. El Sol no es sólido porque, claro, no es sólido porque es un gas y no es de lava ni de fuego, sino que es de un gas muy caliente que se llama plasma, ¿ya? Luis de la Fuente pregunta, ¿las estrellas son grandes? Son enormes, son increíblemente grandes, son de un tamaño tan grande que a nosotros nos cuesta comprenderlo. El Sol es muchísimas veces más grande que la Tierra, pero es una estrella normalita. Hay estrellas que son gigantescas, muy, muy, muy grandes. Las estrellas son realmente enormes, son de un tamaño que a nosotros nos cuesta imaginar de tan grandes que son. Paula Gian Bernardino pregunta si sirven los vidrios para soldar. Sí, sirven los vidrios para soldar. Si no me equivoco, son desde el grado 14, pero me puedo estar equivocando, por favor búsquenlo si es que los quieren usar. Priscila González pregunta por qué Marte es rojo, tiene que ver con la composición de su corteza. Verónica Escobar pregunta ¿de qué material son las estrellas? Las estrellas en general están hechas de hidrógeno y están transformando ese hidrógeno en helio y carbono y oxígeno y hierro. Pero la gran mayor parte de las estrellas está hecha de hidrógeno, ¿ya? Es casi puro hidrógeno. Pero dentro de las estrellas se están formando elementos más pesados. Catalina Segovia pregunta, tengo 10 años, ¿se puede observar un eclipse de sol desde Saturno? La verdad es que te puedo decir que desde Júpiter se puede ver un eclipse de sol. Tendría que sacar la cuenta, pero me da la impresión de que sí, porque Saturno tiene lunas bien grandes. Sí, yo creo que sí, las lunas de Saturno podrían eventualmente tapar completamente el Sol. Carolina, no, esa ya la leí. Eddie Morales dice, si el Sol se mueve en el sistema, si el Sol se mueve, el sistema solar también. Sí. El Sol se está moviendo en este momento, está girando en torno al centro de la Vía Láctea, que es la galaxia en que nosotros vivimos, y nosotros nos estamos moviendo con él. Sí, el sistema solar también se está moviendo. Andrea Lascano dice, ¿qué pasa si el agujero negro, que es más grande y cercano al sistema solar, llegara al sistema solar y solo se come al Sol y no los planetas? Moriríamos. Si el Sol desapareciera, nos quedaríamos sin nuestra fuente de energía y moriríamos congelados, básicamente. Pero si por alguna razón el agujero negro pasara por el sistema solar y solo pasara a llevar al Sol y después se fuera el agujero negro, bueno, no es como que... Algo bien importante que igual hay que entender es que los agujeros negros no son como aspiradoras,
ya no es que estén chupando cosas, sino que son más como agujeros, por eso son agujeros negros, ¿ya? Entonces las cosas se pueden caer adentro de estos agujeros, pero no es que si nosotros pasamos cerca, el agujero negro te va a succionar. Es más como que nosotros nos caemos adentro de él. ¿Qué más? Felipe Solar, ay, qué buen apellido. Consulta si la Luna da una vuelta a la Tierra cada 28 días, entonces hay un eclipse de Sol en alguna parte de la Tierra cada 28 días. No, ya. Esa es una súper buena pregunta. Pasa que, ya, yo les dije, a ver, devolvámonos un poquito. Bueno, lo que pasa es que la Luna, ya, ahí está. ¿No es cierto que yo les dije que para que ocurriera un eclipse, me pasé un poquito, ya. Yo les dije que para que ocurriera un eclipse, la Luna, la Tierra y el Sol tenían que estar alineados, ¿no es cierto? Pero pasa que a veces la Luna está un poquito más abajo o un poquito más arriba, ¿ya? Entonces, no alcanza a alinearse, ¿ya? En vez de hacer una línea como deberían hacer, termina siendo un triángulo. Y se alinea más o menos cada 6 meses. Por eso se produce la temporada de eclipses, ¿ya? Porque ahí es cuando la Tierra, la Luna y el Sol están haciendo una línea, ¿ya? Pero es una súper buena pregunta. Patricia Nahuelpan dice, soy JM, ¿puedes explicar de nuevo por qué es más peligroso ver el Sol en un eclipse si se supone que llega menos luz? Ya, sí, como nos llega menos luz, nuestros ojos intentan compensar esto de que nos llegue menos luz y nuestra pupila se dilata. Entonces, a pesar de que nos está llegando menos luz del sol, a nuestro ojo entra más luz. ¿Ya? Por eso es más peligroso ver un eclipse ver el sol durante un eclipse. Pero de todas maneras, ver el sol es peligroso siempre. Nunca miren el sol, de verdad, no es broma, no los estoy molestando. Carlos Barrera Cisterna dice, sí, y Júpiter y Saturno tienen entre 30 y 60 lunas. Toda la razón. Claudia Fuentes Osorio dice, Anto, ¿qué literatura recomiendas para que los niños se involucren más con la astronomía? Bueno, existen varios libros de José Massa que están dirigidos específicamente para niños, por si ustedes los quieren buscar. ¿Qué más? Eve Aileen Barton dice, ¿qué pasaría si la Tierra fuera como Júpiter? Como Júpiter en el tamaño. Si la Tierra fuera como Júpiter en el tamaño, entonces viviríamos mucha más gravedad y pesaríamos muchísimo más y por lo tanto quizá tendríamos que ser mucho más musculosos para poder levantarnos del suelo. Joana Aravena Díaz dice, ¿cuál es el mejor lugar para ver el eclipse del 14 de diciembre? Desde Isla Mocha hasta Panguipulli. Ah, se respondió a sí misma. Maravilloso. ¿Qué más? Loreto dice, hola, soy Benjamín, tengo 9 años, Punta Arenas, Magallánico. Y mi pregunta es si nació antes el Sol o la Luna. ¿Y por qué hay estrellas que se iluminan mucho más que otras? Ya, aquí hay varias preguntas. El Sol nació antes que la Luna. De hecho, cuando el Sol nació, se creó como esta bola de gas muy caliente y alrededor de él quedó un disco que se llama el disco protoplanetario, donde empezaron a aparecer los planetas, ¿ya? Pero eso es cuando el Sol ya se había formado. Y entre esos planetas se formó la Tierra y a la Tierra la chocó un meteorito muy grande y le sacó un pedazo muy grande de materia, de masa, y esa masa se transformó en la Luna. Ya esa es como la hipótesis más aceptada que tenemos actualmente de cómo se formó la Luna. ¿Ya? Entonces el Sol se formó primero y después vino la Luna. ¿Qué más?
Maribel Fonsalía pregunta qué pasa si en un eclipse solar la luna se pone roja. Pasa que la luna no emite luz propia, ¿ya? Sino que refleja la luz del sol. Y como refleja la luz del sol, nosotros de hecho durante los eclipses no vemos la luna. No sé si ustedes lograron ver el eclipse o si lo vieron desde algún lugar donde no hubo totalidad, pero la luna no se ve, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta de que está pasando la luna porque teníamos lentes para eclipse o porque sabíamos que iba a haber un eclipse, pero en verdad la luna no se ve durante un eclipse, ¿ya? Entonces, porque no tiene luz propia. Entonces, si se pusiera roja, sería algo muy extraño. Así como que empezaría a emitir luz y todo eso. ¿Qué más? Si en un eclipse para de girar, no nos quedaríamos así para siempre. Si la Tierra dejara de girar durante un eclipse, claro, pero también nos moriríamos todos, porque como les contaba, como las cosas que tienen una velocidad tienden a mantener esa velocidad, nosotros saldríamos disparados y moriríamos. ¿Qué más? Valesca Yañez González dice, ¿algún día un agujero negro podría absorber la Tierra? O sea, de que podría pasar, pero que nosotros sepamos, eso no es algo que vaya a pasar en el futuro cercano. ¿Qué más? Hola, soy Catalina y revisando en una página de cómo se verá el eclipse en la región metropolitana, me di cuenta que no se verá completo y muestra junto a ella una imagen donde la luna va a cubrir solo una parte del sol. ¿Se verá realmente así? Sí, así se va a ver. Lo que sí es que si lo quieren ver desde acá, desde la región metropolitana, tienen que sí o sí usar lentes para eclipse. ¿Ya? Eso es súper importante, porque si no se van a quemar los ojos. Sara Campos dice, Sofía y Francisca de Villarrica quieren saber qué pasaría si no existieran los eclipses. La vida sería muy triste. Eso es lo que pasaría. Sería algo muy, muy, muy triste. Pero en verdad los eclipses no son algo necesario, sino que son un fenómeno que por coincidencia ocurre acá en la Tierra, pero no son algo que se necesite para la vida en la Tierra. De hecho, hay otros planetas en los que no ocurren eclipses nomás, porque no tienen satélites naturales o porque sus satélites naturales son muy pequeños como para tapar completamente al Sol. Entonces, claro, los eclipses son eventos espectaculares, hermosos, todo eso, pero no son obligatorios, ¿ya? ¿Qué más? Jackie Troncoso Morales dice, ¿por qué si el Sol es un gas, mantiene su forma redonda y no difunde por el universo? Joaquín Medina, 9 años, Concepción. Joaquín, eres muy inteligente. Ya, pasa que en el Sol existen dos fuerzas, ¿ya? Una que es la gravedad, que quiere que el Sol se junte más, se vuelva más pequeño, y esta otra fuerza que se llama la presión de radiación, que es la presión que hace la misma luz del Sol cuando ocurren sus procesos adentro de él, que quiere que el Sol crezca, ¿ya? Entonces, estas dos fuerzas se pelean y llegan a un punto como de acuerdo en que dicen, ok, hasta aquí nomás llegamos, ya no vamos a pelear más, quedémonos así, y el Sol se mantiene más o menos constante en su tamaño por eso, ¿ya? Porque las dos fuerzas se pusieron de acuerdo. Entonces, al final, lo que evita que el Sol se vaya difuminando, como dices tú, es justamente la gravedad, que quiere que el Sol se vaya achicando, ¿ya? Pero es una súper buena pregunta, muy, muy buena pregunta. ¿Qué más? María Fernanda Ramírez Peña dice, ¿el eclipse afecta a nuestra flora y fauna? Bueno, como les dije, a veces los animales se ponen un poco nerviosos durante los eclipses. Que yo sepa, nunca he escuchado historias así como de que las plantas mueran durante los eclipses. Lo otro es que los eclipses son eventos que duran muy poco tiempo,
¿ya? De hecho, el máximo tiempo que puede durar un eclipse solar total son 7 minutos, así como si se dan las condiciones perfectas para que ocurra un eclipse, son 7 minutos, ¿ya? Y claro, hace un poco más de frío durante el eclipse porque nos llega un poco menos de luz del sol, pero es algo que dura poco igual. Entonces, más allá de que algunos animales se puedan poner un poco nerviosos, yo nunca he escuchado de que de verdad los eclipses hagan daño o al contrario que los eclipses ayuden, que yo sepa. Claudio Fede le dice, Lanto es tan seca, ay, te amo, tus fans de Erika te saludan, yo también los amo. Andrea Pino Piedrit dice, hola, soy Salvador, ¿qué hay dentro de un agujero negro? Preguntas difíciles. La respuesta corta es que no sabemos. Dentro de un agujero negro hay muchísima masa que está muy, muy, muy concentrada en un punto que se llama la singularidad, que es como, para los que les gusta la matemática, es como un lugar donde Dios dividió por cero y como que se rompió todo. Pero en verdad no sabemos qué hay dentro de un agujero negro. Esa es la respuesta. De verdad que es un tema súper complejo que nosotros todavía lo estamos estudiando porque en verdad lo que pasa dentro de los agujeros negros todavía es un misterio. ¿Qué más? Vanessa Borges. ¿De qué están hechos los lentes de eclipse? Saludos, Antonia, me caíste súper bien. Porfa, responde mi pregunta. Oh, gracias, también me caes muy bien. Los lentes para eclipses están hechos con un filtro. De hecho, el otro día con un amigo que trabaja en materiales lo estábamos buscando de qué están hechos. No recuerdo muy bien el material del que estaban hechos, pero tienen un filtro que lo que hace es que te apagan como la mayor parte de la luz del sol, excepto una parte chiquitita que es bastante brillante. Entonces, la mayor parte de la luz del sol queda como apagada, pero se ve una parte chiquitita de la luz del sol que es brillante y que por lo tanto nos permite ver el sol de todas maneras. ¿Qué más? Gerardo Muñoz Perdiguero dice, hola, soy Javiera de Puerto Montt y mi pregunta es, ¿por qué hay un conejo dibujado en la luna? Eso tiene que ver con los valles y los cráteres de la luna. A ver, devolvámonos un poquito a ver la imagen de la luna. Pasa que la luna no es lisa, ¿ya? Sino que le han pegado como varios meteoritos y ha pasado como por otros procesos y además como no tiene atmósfera, no existen vientos que puedan levantar este polvo, entonces cada vez que le pega un meteorito, el hoyo, el agujero queda ahí mismo. Entonces, por eso se forman como estos cráteres o estos valles que hacen que nosotros de repente podamos encontrarle forma, ¿ya? Pero no es que alguien haya dibujado un conejo en la luna, ¿ya? No, no. ¿Qué más? Claudia Ríos dice, ¿los perros le dañan los ojos los eclipses? Supongo, o sea, si quisieran mirar el eclipse, probablemente se les dañarían los ojos, pero no sé, yo no tengo perro, pero mis gatos por lo menos no tienen ningún interés en mirar el cielo, ¿ya? Así que no me preocuparía de que a mis gatos se les dañaran los ojos por el sol. Y podemos atravesar el sol. Rafaela de Los Ángeles, 10 años. En teoría sí podríamos atravesar el sol, pero el problema es que el sol está muy caliente. Entonces tendríamos que encontrar alguna forma de como sobrevivir a ese calor porque realmente es muy, muy caliente. Solamente la superficie del sol está a 6.000 grados y dentro está aún más caliente porque dentro del sol están ocurriendo reacciones nucleares. Pero si encontráramos alguna forma de resistir ese calor, perfecto, podríamos atravesar el sol, porque al final el sol es un gas muy caliente. ¿Qué más?
Sofía Null dice, si la luna se forma a partir de un pedazo de la Tierra, ¿por qué no quedó un hueco en la Tierra? Es que quedó un hueco en la Tierra al principio, pero esto fue hace mucho tiempo, ¿ya? Tanto tiempo que ese hueco se empezó a rellenar, le cayeron otros meteoritos a la Tierra y se alcanzó a formar de la forma en que está ahora, ¿ya? ¿Se puede apagar el Sol? Preguntas difíciles de nuevo. Ya, esto es lo que pasa. El Sol, lo que le va a pasar es que cuando se le acabe su hidrógeno que está transformando en helio, va a empezar a crecer, ¿ya? Por cosas de cómo va a funcionar la densidad del Sol, bla, va a empezar a crecer. Y en ese proceso se va a tragar la Tierra, ¿ya? Así que nosotros no vamos a ver al Sol apagándose, pero sí el Sol va a crecer y nos va a tragar, ¿ya? Después de eso, nuevamente, cuando van a ocurrir otros procesos como de cambios en su densidad y todo eso, perdón, me distraje. Como van a ocurrir cambios en su densidad, de los procesos, de las reacciones nucleares que están ocurriendo, lo que le va a pasar es que se le va a empezar a arrancar materia, así como decía alguien recién que por qué el Sol no se difumina, eventualmente le va a pasar. Eventualmente se le va a empezar a arrancar la materia y va a perder sus capas exteriores y se va a transformar en lo que se llama una nebulosa planetaria. Y esta nebulosa planetaria va a quedar con una estrellita chiquitita en el centro que se llama enana blanca. Ya el Sol se va a transformar en una enana blanca. Y ahí el Sol va a terminar el resto de sus días hasta que se termine apagando. ¿Ya? Entonces el Sol sí se va a apagar, pero entre medio van a ocurrir otros procesos en los que vamos a morir todos. Pero no se preocupen, eso va a pasar en 5.000 millones de años más, ¿ya? Para que no se asusten. ¿Qué más? Rodrigo Talamilla dice, buenas, tengo una pregunta, ¿por qué la Luna está completamente relacionada con el océano? ¿Existe un enlace gravitatorio entre la Tierra y la Luna? Sí, sí. La gravedad de la Luna atrae un poco el mar, entonces por eso se producen las mareas. Porque la Luna atrae al mar, ¿ya? Entonces la parte de la Tierra en la que está la Luna, como a la cara de la Tierra a la que le está dando la Luna, siente como una cierta atracción hacia la Luna y como que se quiere ir para allá, y lo que pasa es que sube la marea, ¿ya? Y en cambio, por el otro lado, donde no está llegando la Luna, se les arranca un poco el mar, porque el mar se está tratando de ir a donde la Luna. Entonces, por eso baja la marea en esos casos. Chifi misma dice, la Tierra se pone al revés, no nos damos cuenta, hija pregunta de 9 años, se llama Emma. La Tierra se pone al revés. Bueno, no sé muy bien a qué se refiere eso, pero lo que sí es que nosotros decimos, por ejemplo, que Chile está muy al sur y que, no sé, Finlandia o Canadá está muy al norte, pero en verdad esas son cosas que nosotros los humanos inventamos como para poder ordenarnos, pero en verdad la Tierra no tiene una forma, ya no existe, o sea, perdón, no tiene una dirección, no es que haya un lado que está para arriba o un lado para abajo, ya, entonces en verdad si la Tierra se diera vuelta, entre comillas, en verdad estoy tratando de pensar. Claro, si tenemos la Tierra, por ejemplo, así, y de repente de la nada se diera vuelta, claro, ahí tendríamos problemas y probablemente moriríamos, pero en verdad no sé en verdad a dónde va esa pregunta. Quizá si pudieras preguntar de nuevo y ser un poquito más clara a qué te refieres, me encantaría poder responder. Valesca Yañez González dice, ¿el Sol también tiene una sombra escondida? El Sol está emitiendo luz, así que es un poco difícil que haga sombra, pero lo que sí es que a veces en el Sol aparecen unas manchitas. De hecho, a ver, vamos a ver, tenía una imagen del Sol por acá.
A veces en el sol aparecen unas manchitas como unas cosas negras. Pucha, no aparece ninguna acá. Pero a veces en el sol le salen como estas manchitas que se llaman las manchas solares. Las manchas solares ocurren por cambios en el campo magnético del Sol. Hay algunos lugares donde el campo magnético es más fuerte o más bajo, entonces por eso se generan lugares donde está un poco más oscuro. Y eso quizás se podría considerar como una sombra del Sol. ¿Qué más? ¿Por qué sentimos que el Sol y la Luna nos siguen? Eso tiene que ver con la forma en que nosotros vemos la luna y el sol. En verdad no es que nos estén siguiendo, ¿ya? Sino que es solamente un efecto así como óptico que nos hace pensar que nos están siguiendo. ¿Qué más? Chispa Fuente Farías dice, jaja, si los meteoritos entran con fuego, dime tú cómo un satélite va a salir sano y salvo. ¿Me estás diciendo eso porque crees que no existen los satélites? A veces los satélites también se queman, pero de todas maneras, cuando las personas que crean los satélites, que los diseñan y todo eso, les hacen revestimientos o los crean con algún material que resista mucho al calor, ¿ya? Porque al final lo que pasa con los meteoritos cuando entran a la atmósfera es que se empiezan a quemar por el roce, ¿ya? Les llega tanto roce con la atmósfera que empiezan a quemarse, ¿ya? Y a los satélites también les pasa que les llega mucho roce, pero las personas que los diseñan los generan con materiales que no se queman tan fácilmente, ¿ya? Por eso los satélites no se van quemando, aunque igual ha pasado, pero se está trabajando para que no pase, ¿ya? Valesca Yáñez González dice, si la luna controla las mareas, ¿el sol qué controla? Vicente Molina, de 10 años. Si la luna controla las mareas, ¿el sol qué controla? Bueno, el sol tiene un montón de efectos acá en la Tierra. De hecho, también se podría decir que está un poco relacionado con las mareas, pero en verdad el efecto no es tanto como el de la luna. Es un poco más, es bastante más bajo. También, como les decía, el sol genera que exista el día y la noche, genera también las estaciones del año. Otra cosa que genera el sol son las auroras boreales, ¿ya? Como les decía, hay algunas veces en que se producen cambios en el campo magnético del sol y a veces, justamente por esos cambios, hay algunos lugares donde se junta mucha presión y una parte del sol se tiene que salir, ¿ya? Y eso es lo que se llaman las tormentas solares, que pasan súper seguido, ¿ya? La gente de repente se asusta, de repente salen las noticias y, ¡ay, se viene una tormenta solar! Pero en verdad es algo relativamente común. Y cuando sale esta materia del sol, a veces a nosotros en la Tierra nos llegan partículas cargadas, ¿ya? Estas partículas cargadas se van a los polos y cuando interactúan con la atmósfera, generan luz y se producen las auroras boreales, ¿ya? Ese es un efecto que tiene el Sol sobre la Tierra. Él genera las auroras boreales. ¿Qué más? Paola Hernández dice, hola, soy Matilda Hernández, perdón, me equivoqué, era Paola Alejandra, dice, hola, soy Matilda Hernández de tercero básico, gracias por la charla. Quiero saber por qué se producen las lenguas de fuego en el sol y cómo nos afecta. Oh, maravilloso, ya respondí eso. Una cosa que puede pasar es que si la tormenta solar es muy grande, a veces esas partículas cargadas llegan a otros lugares que no son solamente los polos, ¿ya? Y cuando pasa eso, se corta la luz. Eso es lo que pasa, ese es el efecto que pueden tener las tormentas solares. Begoña Castillo dice, hola, soy Julián de la Escuela Italiana de Viña del Mar. ¿Existen estrellas tan grandes como la luna que hagan eclipses? Todas las estrellas son más grandes que la luna. En verdad las estrellas son muy grandes.
sobre si existen, por ejemplo, eclipses en otros sistemas solares, eclipses en planetas que están en otras estrellas. La verdad es que no lo hemos visto, pero lo más probable es que sí. Patricia Cabello pregunta, ¿se pueden producir eclipses de planetas? Gabriel, de 11 años, de Canadá. Mira, nos están viendo de Canadá. Qué increíble. Claro, que un planeta eclipse... A ver, la pregunta de los eclipses del planeta es que un eclipse, perdón, que un planeta produzca un eclipse en otro planeta. Estoy pensando, creo que los planetas están demasiado lejos entre ellos, por lo menos en el sistema solar nuestro, como para producir un eclipse en otros planetas, pero si estuvieran lo suficientemente cerca, no, pero si estuvieran tan cerca, entonces probablemente estarían ligados gravitacionalmente. Creo que tu pregunta da para mucho. Me encanta, Gabriel. Eres muy inteligente. Creo que estoy pensando cómo funcionaría esto. Bueno, supongo que si los planetas estuvieran lo suficientemente cerca como para... No, pero es que si estuvieran tan cerca estarían ligados gravitacionalmente. No, los planetas están demasiado lejos entre ellos. O sea, imagínense, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, Venus en el cielo, o Júpiter, o Marte, no sé. ¿Han visto los chiquititos que se ven? Creo que no alcanzarían a tapar el sol, ¿no es cierto? Ya, Marcelo Ortiz, me llamo Bruno Segovia Ortiz, mi pregunta es, ¿por qué el agua no se va al espacio? El agua no se va al espacio por la gravedad, ¿ya? Como nosotros tenemos la Tierra, ¿no es cierto?, que es un objeto con masa, y los objetos con masa tienden a atraerse entre ellos, ya tienden a juntarse. Entonces lo que pasa es que el agua que está en la superficie de la Tierra se siente atraída por la misma Tierra y por eso se queda acá, ¿ya? Es lo mismo que porque nosotros estamos como pegados al piso y no nos vamos volando, es justamente por la gravedad. ¿Qué pasaría si la Tierra se pone al revés y girara de forma vertical? A ver, estoy tratando de pensar la pregunta. ¿Dónde tengo algo redondo? A ver, la Tierra está girando así, entonces tú me dices, ¿qué pasaría si la Tierra se pusiera así, pero siguiera girando así? ¿Eso? Ahí tendríamos un problema. Claro, porque si la Tierra estuviera girando así, no tendríamos el día y la noche de la forma en que lo tenemos actualmente. Tendríamos un día muy largo que duraría un año. Entonces habría un lado de la Tierra en que habría mucho frío y otro lado en que haría mucho calor. Entonces sería muy, muy problemático. ¿Qué más? Lobos Maru. Hola, soy Gaspar y me preguntaba si hay otro síntoma al ver el sol directamente. Respóndeme y gracias por enseñarnos y también voy en el colegio Manquecura. El problema de ver al sol directamente es que como nuestros ojos no tienen receptores de dolor, cuando se te quema no te duele, ¿ya? Entonces eso es aún más peligroso. Se te van a estar quemando los ojos y tú no te vas a dar cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando miren los eclipses y por favor no miren el sol nunca, por favor, ni siquiera cuando no hay eclipses, nunca, nunca. Chuquita y Nostrosa dice, ¿todas las estrellas amarillas tienen un sistema solar como el nuestro? Pola y Nostrosa de 12 años de Puente Alto. No necesariamente, ¿ya? O sea, la teoría dice de que todas las estrellas tienen al menos un planeta, pero no necesariamente van a tener sistemas solares como el nuestro, o sea, pueden tener un planeta o pueden tener 20 planetas, no lo sabemos, ¿ya? Pero la teoría dice que todas las estrellas tienen por lo menos un planeta. Y Vanessa Borges Madaleno dice, ¿por qué nos sentimos cuando la Tierra da vueltas? Porque nosotros también estamos dando vueltas con ella.
por eso no nos damos cuenta. Y bueno, esa fue la última pregunta, parece. No, aquí hay otra. El Ocean Owo. Hola, soy Tomás Bustamante. ¿Existe alguna relación entre los eclipses y los desastres naturales? Miren, a nosotros los humanos nos gusta ver conexiones en las cosas, ¿ya? Entonces, por eso nos puede dar la impresión de que después de los eclipses pueden ocurrir cosas como muy terribles, pero en verdad eso no es algo que esté demostrado, por lo menos actualmente, ¿ya? Tampoco es como algo que podamos descartar completamente, porque la ciencia no funciona así, pero decir, por ejemplo, que va a haber un eclipse y automáticamente va a haber un terremoto, en verdad no es tan así, ¿ya? Y lo otro es que la gente anda diciendo que, como la gente anduvo cantando el himno en el último eclipse, entonces por eso ocurrió el coronavirus, en verdad es chistoso, yo también lo he dicho, pero no es algo que tenga base científica, ¿ya? Eso. ¿Esa era la última pregunta, David? Así es, Antonia. Bueno, no es la última pregunta. Hay muchas preguntas que todavía están dando vueltas. Pero bueno, supongo que muchos tienen que almorzar y tú tienes que descansar. Ha sido Sí. una maratón de respuestas. Tremendo todo el cariño, el afecto que te mandan de muchos lugares del planeta, ¿ya? Así que Ay, los amo. está Yo súper también les entendido. mando cariños a todos ustedes. Son los mejores, los adoro. Sí, así que nada, están todos invitados para la próxima charla. Esto es a las 5 de la tarde, ¿ya? Si tienen unas horas para descansar, luego de toda esta marea de conocimiento, quisimos darle unos minutos más al tema del eclipse porque el eclipse es algo que viene muy pronto. Y todos los amigos que están desde el sur del Biobío, por toda la Araucanía, bueno, casi toda la Araucanía, y también la zona norte de la región de los ríos, van a vivirse un eclipse. Vayamos o no vayamos los de Santiago, ustedes van a tener un eclipse maravilloso. Y esta charla de Antonia era clave para que ustedes se pudieran ilustrar, para que puedan comprender, para que puedan saber que tienen que ponerse lentes, que tienen que cuidarse, ¿ya? Y cuidarse mucho también porque hay que llegar a ese momento y poder disfrutarlo. Es mágico, es realmente maravilloso. Y gracias, Antonia, porque, nada, le clarificaste montones de preguntas a niños y a niñas, que es la intención de la Universidad de Chile, del Centro de Astrofísica y del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, ¿ya? Estamos muy contentos. Yo estoy muy agradecido por tu ayuda, por la ayuda de todos los charlistas. Les recuerdo, a las 5 de la tarde viene la tercera charla de esta maratón. Es una charla de un físico muy especial, es el profesor Roby Barrera. Es muy entretenido, ¿ya? Y él les va a contar sobre superhéroes cósmicos, ¿ya? Y cómo hay algunas cosas entretenidas en los dibujos animados, y eso para que ustedes la pasen súper bien, lo tapen a preguntas, ¿ya? También, igual que la Antonia, sabe un montón, así que nada, queremos que se junten, que aprendan y que la pasen muy bien, ¿ya? Antonia, te damos las gracias, ¿ya? Gracias a ustedes. Les mando un beso gigante. Muchas gracias por todo, por sus preguntas, todo. Entonces, nos despedimos. Chao Chao, niños, chao chao. niños, chao Antonia.